ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमापि सच्चिपुत्रम् आत्रस्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गस्तावातिम् राधाकुन्दं गिरिवरामः राधिकमधावसं प्राप्तो यस्या प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनार्पितचरिं चिरत् करुणयावतीर्णाकलहं समार्पयितुम् उन्नतज्वलरासं स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितं सदा हृदये कन्दरे स्फुरतो No sé dónde está. वासुचिनन्दनः अजानुलम्बिता भुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायतक्षो विश्वम्भरो द्वियावरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो लादिनी शक्तिस्वरूपाय गौरङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय कदाधर नमस्तुते। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीककन्ठ राधाकण्ठ नमस्तुते। राधे वृन्दवनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादब्जादर्शं मह्यं प्रदीयताम्। भक्त्यविहीना अपराधलक्षाय क्षिप्तश्चागमादितरङ्गमाद्य कृपमयि त्वं शरणं प्रपानं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीला गुरुदेव की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। तिरुवाप महोत्सव तिथि शिल जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रमान। Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por su presencia. Y bueno, el día de ayer culminamos con nuestro ciclo de vespertino de estudio del Sri Sikshastaka, por lo que estos días que restan, al menos que me restan a mí aquí junto a ustedes, vamos a estar tocando una serie de temas diferentes, variados, a lo largo de estos días que quedan, hoy viernes, sábado, domingo principalmente. Y bueno, también una serie de los tópicos que estamos presentando tienen que ver con algunas publicaciones recientes que se han hecho al idioma español, algunas traducciones de obras de Srila Bhaktivedanta Tripurari Maharaj, tales como su comentario al Sikshastakam, sobre el cual estuvimos elaborando la última semana y un poco más. Y el día de hoy les llega el turno a otra de esas obras, que en este caso no fue estrictamente compuesta por él, pero sí fue escrita bajo su guía e inspiración. Como él mismo lo comenta en el prólogo de la obra, ¿no? Y el libro se llama Oh mi amigo, ¿no? Para los que no lo conocen, es el que está por aquí, ¿no? Y el subtítulo de la obra es Explorando la vida interna de su divina gracia Abhay Charanarvindam Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ki Jai. Entonces, en este libro, escrito por
Bhaktiabhai Ashram Maharaj. Bhaktiabhai Ashram Maharaj es un discípulo de Srila Prabhupada, quien recibió sannyas de mi Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Tripurari Maharaj, unos 7 años atrás, un poco más. Y él se dedica a explorar la vida interna de su Gurudev, de nuestro Param Gurudev, Bhaktivedanta Swami Maharaj. Este es un tópico muy interesante, muy confidencial al mismo tiempo, pero muy necesario a su vez. Pero bueno, antes de adentrarme con algunos puntos de esta obra y relacionados a esta obra, quería introducir la presentación con unas breves palabras que aparecen en la contratapa de la obra, en este caso extraídas del prólogo que mi Guru Maharaj escribió a este libro. Entonces dice así: ¿quién es Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada? Sí, él es el Guru mundial del Vaishnavismo Gaudiya en tiempos modernos. Él es el gran emisario del Krishna Bhakti, distribuyendo las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. De hecho, él es la extensión misma del Gaura Lila, habiendo sido empoderado por Nitai Chand para inundar incluso las orillas más lejanas con un maremoto de amor por Dios. Sin embargo, todo esto y mucho más, en cuanto a su extraordinaria campaña de prédica, apenas representa la punta del iceberg en relación a quién es él. ¿Quién podrá entonces sondear semejante profundidad, aquella riqueza interna de este mensajero vestido de color azafrán? Por más intimidante que parezca, somos nosotros quien debemos asumir esta tarea con sinceridad y responder definitivamente quién es Él, ya que únicamente por contestar esta pregunta, mediante la sinceridad de nuestra propia práctica espiritual, es que podremos saber quiénes somos nosotros realmente. Nuestro Guru es la personificación misma de un sentimiento espiritual en particular, con una forma correspondiente. Y el llegar a realizar dicha forma tendrá mucho que ver con realizar nuestro propio Swarupa. Afortunadamente, Srila Prabhupada no nos ha dejado totalmente oscuras a este respecto. Para el estudiante con discernimiento, la luz de su vida interna ilumina por doquier. Él mismo nos señaló la dirección, y la presente obra ha recolectado sus indicaciones en un solo lugar por primera vez, razonando sobre ellas en consonancia con la revelación y considerando las posibles objeciones. La conclusión es obvia. ¿Por qué? Porque en este libro le hemos permitido a Srila Prabhupada hablar por sí mismo. Entonces, básicamente esta es una obra que, entre otras cosas, recopila, como se podrán imaginar, todo lo que Prabhupada mismo dijo acerca de su propia vida interna, ¿no? Porque también a la hora de tocar este tema podríamos decir, bueno, tal devoto opina esto, tal sadhu dijo esto, y puede aparentar haber como muchos otros temas, diferencia de opinión. Pero en este punto es importante ir a, bueno, ¿qué es lo que Prabhupada mismo dijo al respecto? ¿No? Y en ese sentido se encuentra una consonancia básicamente absoluta. Aunque hoy en el día de hoy no me voy a concentrar quizás en analizar por mi lado qué es lo que Prabhupada dijo específicamente en cada momento, su circunstancia. Voy a tratar de dar un poquito más de un contexto más general a la idea de la afinidad que Prabhupada tenía y qué lugar tiene esa afinidad dentro de nuestra sampradaya, y cuál es la invitación la invitación que se nos extiende como miembros de la Gaudiya Sampradaya para lograr acomodar ciertas afinidades que aparentemente pueden ser no las más prominentes y populares, si se quiere. Entonces, en pocas palabras, y como el título lo dice, como ustedes ya sospecharán o ya lo sabrán en mayor detalle, en esta obra en particular se establece a través, como digo, partiendo de lo que Prabhupada mismo dice y confirmado por testimonios de sus discípulos y de hermanos espirituales cercanos como Srila Sridhar Maharaj, Srila Puri Maharaj, etc., que la afinidad de Srila Prabhupada se encuentra en la dirección de Sakya Rasa. Sakya Rasa significa
una proyección o una situación en donde uno entabla un vínculo amistoso con Krishna. Pero bueno, antes de hablar de Prabhupada en Sakya Rasa, de vuelta la pregunta que puede surgir es, ¿pero por qué estamos hablando de eso? Aquí medianamente se adelantó en este texto, ¿no? La importancia de uno conocer el mundo interno de su maestro espiritual. Obviamente esto no es algo barato y esto no es algo a lo que uno se debe precipitar, ni quizás sea la información de la cual uno pueda tomar la mayor ventaja en los primeros días, ¿no? Quizás uno necesite ubicar otras cosas, pero en el proceso de crecer en la relación con mi maestro espiritual, ¿no? El realizar quién es él o quién es ella, ¿no? Que queden claro, puede ser en ambas direcciones, dependiendo. No me refiero al cuerpo espiritual, me refiero a que hombre o mujer pueden ocupar ese rol en este plano. Pueden ser él o ella ya, ¿no? Son dos cosas diferentes. Eso va a tener mucho que ver con realizar nuestra propia identidad. Estos días estuvimos hablando un poco de eso, ¿no? En la medida que hay una correspondencia entre la identidad espiritual que alguien desarrolla eventualmente y la forma que Krishna va a tomar en relación a esa afinidad. Si un devoto tiene una afinidad por Sakya Bhav, Madhurya Bhav, el absoluto va a presentarse en una forma afín a esa afinidad. Entonces hay una consonancia. Krishna dice, yo reciproco, ¿no? Yo respondo, yo me acerco, yo me manifiesto en una forma que encaje perfectamente con la afinidad, ¿no?, que el devoto tenga. Entonces, a la hora de hablar de, Krishna y nosotros, pero aquí estamos hablando de Sri Guru, ¿no?, y el discípulo, el estudiante. Nosotros no somos discípulos directos de Srila Prabhupada, pero no deja de ser un miembro crucial y fundamental de nuestro parampara, nuestro param guru, al menos para la mayoría de nosotros. Entonces también tiene mucho que ver familiarizarnos con esto. Y aunque esto sea un tema que no debe hablarse de manera barata, ¿no? Srila Narottam Das Thakur dice, como mencionamos el otro día también, ¿no? Dice, apana bhajana katana kaivo yata. No andes revelando aquí y allá, ¿no?, los resultados confidenciales de tu bhajan. Al mismo tiempo, vemos que este tema está en la conversación de la comunidad Gaudiya, ya sea en relación a Prabhupada o en relación a otros sadhus. Es sabido, por ejemplo, en algunos casos puntuales, sin ir más lejos, Srila Bhaktivinoda Thakur, él ha vuelto explícita esa información en varias de sus composiciones. Obviamente desde un lugar específico y con un propósito también. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él también reveló eventualmente cuál era su identidad eterna en el Krishna Lila. Y varios discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta también lo hicieron. Y si no lo hicieron directamente, varios de sus seguidores lograban intuir, por ejemplo, el famoso caso de Srila Sridhar Maharaj. Él abiertamente reconocía su afinidad por Madhurya Bhav, pero hubo situaciones que ayudaron a que otros devotos entendiesen cómo eso se confirmaba aún más, ¿no? El famoso caso de cuando Prabhupada Bhaktisiddhanta parte de este mundo y él le solicita a Srila Sridhar Maharaj, por favor entona básicamente el himno Gaudiya último en relación a Manjari Bhav, que es Sri Rupa Manjari Pad. Entonces, bueno, hay toda una serie de sucesos entre medio de ese pedido, pero el punto es que los seguidores de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta entendieron, aquí no es que Gurudev simplemente le está pidiendo al que cante, ¿no? Porque la interpretación externa es esa. Bueno, le pidió al que cante esa canción, pero hay un significado más profundo detrás, sí lo hay. Y la conclusión es, al pedirle que cante esa canción en particular, a alguien en particular como Srila Sridhar Maharaj, Prabhupada Bhaktisiddhanta le estaba dando ingreso al círculo íntimo de sirvientes de Sri Rupa Manjari, ¿no? En Manjari Bhav, ¿no? Esa fue la conclusión a la que llegaron todos los seguidores de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que tomaban a Srila Sridhar Maharaj como un gran referente. Prácticamente luego Prabhupada Bhaktisiddhanta venía Srila Sridhar Maharaj, en la mayoría. El famoso caso es el de Srila Bhakti Pragyan Kesava Maharaj, ¿no?, donde varios de sus seguidores comenzaron a intuir. Todas las deidades que él establecía, todas las deidades tenían el nombre de Vinod. Y ese era su nombre brahmachari también, Vinod Bihari. Eventualmente,
la conclusión por diferentes razones fue su nombre espiritual es Vinod Manjari. Y se dice que él elegía pintar los escalones de su altar a las deidades de color verde siempre. Y ellos concluyeron, ese es el color del sari que usa Vinod Manjari. Y de diferentes formas, obviamente no especulativas, sino en el marco de ciertos indicativos analizados en el marco de la Siddhanta en relación al tattva, al bhava del guru. Se llegaban a ciertas conclusiones de sentido común. Entonces, hay un proceso para llegar a eso, no es simplemente una proyección sentimental de, él es esto, él está allí, no sé qué, porque a mí me gustaría, o lo que fuera, dijo esto, sino que tiene que haber cierta pureza implícita de por sí entre medio. Y esto es lo mismo a lo de hablar de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A veces alguien puede decir, no hay que hablar de esto porque Prabhupada nunca habló de eso. Mentira, Prabhupada habló de eso varias veces. Este libro compila muchos de los casos donde Prabhupada mismo hablaba sobre su propia afinidad y siempre en claro dejaba, mi proyección es ese Krishna Balaram, yo no tengo mayor ambición aparte de ello de estar comiendo helados y cachoris con Krishna Balaram todo el día. Así, literalmente, ¿no? De esa manera Prabhupada dejaba en claro. Y hay muchas otras cosas que, como digo, hoy no me voy a aventurar en esa dirección, pero que quedaban claras la confirmación, como digo, de personalidades como Srila Siddhar Maharaj, Srila Puri Maharaj, o incluso algo bien interesante que quizás nunca se lo preguntaron, pero es el momento en que Prabhupada parte de este mundo. Uno puede terminar estas cosas a través de diferentes momentos cruciales, ¿no? Uno de ellos es la partida de alguien como Srila Prabhupada, ¿no? Tirobhav Mahotsav. Hoy estamos celebrando Tirobhav Mahotsav de Jiva Goswami, quien, como dijimos, tuvo una gran afinidad por adorar a Krishna Balaram como niño, ¿no? Estamos aquí hospedados en Krishna Balaram Mandir también, así que más que apropiado poder continuar con nuestro discurso sobre Sakya Rasa en ese marco. Luego Prabhupada parte de este mundo, recordamos su tarea central a la cual él estaba abocado de por vida, básicamente era su traducción al Srimad Bhagavatam, entre tantas otras, obviamente, ¿no? Su traducción al Bhagavatam. Y uno podría externamente hablando considerar, él no terminó su traducción al Srimad Bhagavatam, ¿no? Fue incompleta su tarea. Llegó hasta el capítulo 13, el 10º canto del Bhagavatam. O sea, externamente uno podría concluir eso. Obviamente vamos a ver que esa aparente falla fue un ornamento que hablaba de su vida interna, pero externamente alguien puede decir, no, pero el 10º canto del Bhagavatam tiene 90 capítulos, él llegó hasta el 13 nomás, faltó mucho, y después canto 11, canto 12, casi un tercio del Bhagavatam quedó sin traducir. ¿No? Obviamente, y al yo decir esto, y ahora voy a mostrar que esto fue un ornamento, pero eso no quiere decir que uno no estudie esas secciones porque Prabhupada no las tradujo. ¿No? Pues también uno puede llegar hasta ese nivel de supuesta fidelidad, ¿no? Si Prabhupada llegó hasta ahí, porque tuvo que ser así, no hay que leer nada de lo que vino después. No, tampoco eso es así. Pero cuando Prabhupada estaba abandonando este mundo, básicamente sus últimas series de traducciones de versos fue, como digo, en el cierre del capítulo número 13 del 10º canto del Bhagavatam. ¿Qué sección es esta? Brahma Vimohan Lila. Entonces, si hay bueno, ya hablar del Brahma Vimohan Lila es un viaje de ida, pero el Brahma Vimohan Lila es muy cercano a Prabhupada en muchos sentidos, no solo en términos de bhava, sino incluso en términos de tattva. Mi Guru Maharaj explicaría que si hay algo que Prabhupada estableció y repitió una y otra vez en su discurso, uno de los conceptos madres de la narrativa de Srila Prabhupada fue, ¿cuál? Krishna, la suprema personalidad de Dios. Algunos otros también, obviamente, pero este era un leitmotiv, ¿no? Krishna, la suprema personalidad de Dios. Krishna, la suprema personalidad de Dios. ¿No? Lo cual fue un énfasis completamente debido, ¿no? O sea, necesario y perfecto. Que esta idea de Krishna, la suprema personalidad de Dios, no es más que, en un sentido, una versión de la frase del Bhagavatam, Krishna Stu Bhagavan Swayam. Es otra forma de decir eso.
¿no? Traten de analizar el concepto, la suprema personalidad de Dios. O sea, existe Dios, pero Dios tiene es una persona multifacética. Tiene muchos aspectos de su personalidad y uno de esos aspectos es el supremo. Así como decimos, uno tiene diferentes aspectos, uno de una manera con su abuela, de otra manera con su hermano, de otra manera con su hijo, diferentes rostros. Pero idealmente hay uno que es supremo, que ojalá es el que se da en conexión al supremo en este caso. Entonces, Krishna, la suprema personalidad de Dios, en otro sentido significa aquella manifestación del absoluto que es la fuente a partir de la cual todas las demás emanaciones se dan, llamémoslo así. Incluso la forma de Dios, porque Dios generalmente es ligado a la idea de Vishnu, Narayan. Aquí estamos hablando de que Krishna, en Vrindavan especialmente, no es Dios, es más que Dios. La idea de Dios quedó atrás en este caso. Krishna no es un aspecto de Dios, Dios es un aspecto de Krishna. Denle vuelta a la idea. Dios es un aspecto de Krishna, no Krishna es un aspecto de Dios. Krishna es la suprema personalidad de Dios, ¿no? Entonces, si hay una sección en el Bhagavatam donde este concepto se expresa en manera tangible, es el Brahma Vimohan Lila. ¿En qué momento? ¿No? Como ustedes saben, Brahma se confunde, ¿no? A comienzo de la creación, ahora vamos a ir a ese punto, interesantemente Brahma es la cabeza de nuestra Sampradaya. Ahora vamos a hablar un rato de aquellos que consideran que no puede haber Sakya Rasa en la Gaudiya Sampradaya, pero no pertenece a la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, y Brahma es la cabeza de nuestra Sampradaya, y Brahma está en Sakya Rasa. Eso es expresa en Srimad Bhagavatam, cuando Brahma le solicita a Krishna, Krishna le da la mano y le solicita, dame la oportunidad de Sakya Rasa. Vishwanath Chakravarti Thakur y Prabhupada mismo comentan ambos ese verso. Aquí Brahma está anhelando Sakya Rasa, origen, el comienzo de la creación. Y luego, ok, Sakya Rasa, pero Krishna le da un darshan de Sakya Rasa, Brahma Vimohan Lila, ¿no? La informalidad plena de Braj, Krishna y sus amigos en medio del picnic, ¿no? Como sabemos, comiendo con la mano izquierda, no con la derecha, ¿no? Los amigos probando algo, diciendo, oye, esto está muy bueno, tienes que probarlo, Krishna, y dándole sus remanentes a Krishna. Cosas por el estilo. Luego la matanza de Agasur, que ya eso había creado gran tumulto y noticia. Entonces Brahma aparece en Vrindavan y ve a Krishna en semejante situación, pero ese Krishna aparece de una manera mucho más informal del darshan que él recibió a comienzo de la creación, donde Krishna aparece ante él en Gyan Mudra, obrando como el guru de Brahma. Entonces Brahma sospechó y dijo, él no es Krishna, es un impostor, no se está comportando. Pero Brahma le pidió Sakya Rasa, Krishna le estaba entregando un portal a eso, pero Brahma no pasó la prueba, como verán. Entonces Brahma dijo, este es un impostor, voy a secuestrar a sus amigos, a sus terneros, a ver qué hace aquí el impostor, ¿no? Y bueno, sabemos cómo sucede la historia. Krishna se expande en la forma de cada uno de esos terneros y amigos durante un año terrestre. Brahma se va a Brahma Loka, vuelve en un instante, que es un año nuestro, y cuando él llega ve que todo en Vrindavan continúa como si nada, y él ve que los pastores están allí, los terneros están allí, Krishna está allí, todo está allí. Y Brahma dice, pero yo los tenía secuestrados. Él va y las formas que él creía que secuestró igual están ahí, pero al mismo tiempo están ahí. A esta altura las 4 cabezas de Brahma empezaban a girar como un trompo. Y llega un punto, después de todo Brahma Vimohan. Mohan significa ilusión, desconcierto, Madan Mohan. Y Vimohan significa ultra, hiper, archi, desconcertado, ¿no? Entonces, aquí está Brahma, quien es el científico más grande de la creación, la persona más inteligente del universo, pero lo lanzaron al Krishna Lila y fue too much para él. Entonces, en un punto, todos estos terneros y pastores que eran emanaciones de Krishna se muestran ante Brahma como formas de Narayan. Imagínense. Entonces, en este momento está mostrando Krishna es el origen de Narayan, de millones de Narayan. Un momento sumamente aishvárico en el Bhagavatam. Y luego ese darshan, Brahma queda totalmente desconcertado. Todas esas formas de Narayan que eran adoradas por diferentes Brahmas, eso es lo que Brahma estaba viendo, desaparecen y queda Krishna
mirando como buscando a sus amigos y los torneos. Y Brahma en ese momento cae en cuenta de la ofensa que cometió y bueno, comienza todo un capítulo de oraciones de Brahma, que es el capítulo 14. Brahma Stuti, muy, muy hermoso. Toda la filosofía del Bhakti está resumida en este capítulo. Pero el punto es, en esta sección se muestra Krishna Stu Bhagavan Swayam a la máxima potencia. Se muestran miles de Narayans, se originan en Krishna. ¿No? Esa es la aplicación última de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Entonces, Prabhupada por un lado abandonó este mundo en medio de esa narrativa, ¿no? En medio de ese énfasis que él hizo a lo largo de toda su vida. Krishna es la suprema personalidad de Dios, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Entonces, en términos de Tattva y Siddhanta, no había mejor momento para partir, no había mejor portal para entrar. Pero en términos de Bhava, pues como decimos, Tattva y Siddhanta es la base del Bhava. Si yo quiero tener Bhava, emoción extática por Krishna, primero tiene que haber una base filosófica. Bhava es una emoción basada en una filosofía, no solo una mera emocionalidad. En términos de Bhava, también era el mejor momento. ¿Por qué? Porque Brahma Vimohan Lila presenta Sakya Rasa, ¿no? Krishna junto con sus amigos, las vacas, el bosque, comiendo, ¿no? Y Prabhupada, como digo, en una sección él dijo, yo no tengo mayor ambición en esta vida que comer cachoris y helados con Krishna por siempre. Y ahí es donde la pluma de Prabhupada se detuvo, ¿no? Hablando de Brahma Vimohan Lila, traduciendo, absorto en el humor de los gopas y entrando, ¿no? En ese portal para siempre, viaje de ida. Entonces aparentemente uno dice, uy, no terminó la traducción del Bhagavatam. Sí, para él ahí culmina el Bhagavatam, por decirlo así. Ese es su punto de desembocadura en donde él accede por siempre al lila con Krishna en Sakya Rasa. Entonces, si observamos, este es un elemento nomás, ¿no? La partida de Prabhupada de este mundo, encontramos que en términos de Tattva y de Bhava, este Brahma Vimohan Lila es el portal último e ideal y que habla de la afinidad interna de Prabhupada en Sakya Rasa. Obviamente el Sakya Rasa por el cual Prabhupada se sentía inclinado era un tipo de Sakya Rasa, como hablamos estos días, hay diferentes formas de amistad con Krishna. Sakya Rasa, ¿no? Sakya, Priyanarma Sakya, Priya Saka, Suhrit Saka. No vamos a analizar en detalle, pero en pocas palabras, un Priyanarma Saka es alguien que, y esta es la afinidad que Prabhupada tenía, alguien que es amigo de Krishna, pero al mismo tiempo como buen amigo, ¿no? Si hablamos de un amigo en todo el sentido de la palabra, quiere decir aquel que comparte todo, aquel que lo conoce todo acerca de su amigo, incluso su vida romántica, y que lo asiste, lo contiene, lo apoya, lo acompaña en esos momentos en donde Krishna experimenta lo que fuera separación de Sherada, etc. Tiene que haber alguien, tiene que haber un Subal allí, tiene que haber un Madhumangal, tiene que haber un quien fuera, un Prabhupada. Entonces, los Priyanarma Sakas cumplen un rol similar al de las Manjaris, pero obviamente es de otro, ¿no? Es de otra óptica, es la óptica de Sakya. Son Sakas, son amigos de Krishna. Y una y otra vez Prabhupada estableció esto, y como digo, este es un ideal que es parte de nuestra Sampradaya, que nuestra Sampradaya parte con ese ideal, como digo, ¿no? Brahma. O sea, partamos del primer ser viviente creado, la cabeza de nuestra Sampradaya, el anhela Sakya Rasa. Hay todo es importante estudiar la historia de las Sampradayas al respecto, ¿no? Si queremos pasar de allí a el Gaur Lila, encontramos Nityananda Prabhu y como hablábamos ayer, la Gaudiya Sampradaya comienza su expansión antes de que los Goswamis, no, eso lo dijimos hoy, no ayer. La Gaudiya Sampradaya comienza su expansión más sistemática con los libros de los Goswamis, pero antes de ello, Nityananda Prabhu, sus Dwadasa Gopals, yendo por Bengala, aquí y allá, iniciando cientos y aldeas enteras, ¿no? Y estableciendo linajes de Sakya Rasa muy, muy prolíferos, muy prominentes. En las mismas obras de los Goswamis encontramos eso, ¿no? Una famosa obra es el primer libro de la Gaudiya Sampradaya. ¿Cuál es la primera obra de la Gaudiya Sampradaya? Considerando Gaudiya Sampradaya de Mahaprabhu en adelante. Más fuerte, acérquese para que salga. Ya. Entonces, esta es
la obra de Srila Sanatana Goswami, conocida como Brihad Bhagavatamrita, que narra, entre otras cosas, el viaje de Gopakumar. Entonces aquí uno puede decir, bueno, aquí tenemos la primera obra de la Sampradaya, una obra fundamental, escrita por Sanatana Goswami, quien es la Vanga Manjari en Vrindavan, tiene afinidad por Madhurya Rasa. Y es una obra en donde Sanatana Goswami como que narra la historia de alguien, uno podría decir es ciencia ficción, entre comillas, aunque como diría Silas Yamadas, todo lo que acontece en la mente de alguien como Sanatana Goswami es real, ¿no? En un plano o en otro. Entonces él dice, bueno, él podría haber elegido que su protagonista sea una gopi, alguien que aspira a Manjari Bhav, es la primera obra de la Sampradaya, está marcando una pauta, pero el protagonista de Brihad Bhagavatamrita es Gopakumar. ¿Cuál es la afinidad de Gopakumar? No, Manjari Bhav, Sakya Rasa, Priyanarma Sakya. Obviamente con esto tampoco estoy diciendo los que creen que Manjari Bhav es parte de la Sampradaya están errados, esto es solo Sakya Rasa, nadie está diciendo eso tampoco. Pero estamos mostrando cómo desde los distintos inicios de la Sampradaya, esta idea está ahí. Si queremos hablar en términos de Brahma Sampradaya, Brahma. Si queremos trasladarnos al concepto de Gaudiya Sampradaya, para el que diga, no, nosotros empezamos a partir de Mahaprabhu a contar, por decirlo así. Ok, vamos con la primera obra de la Gaudiya Sampradaya, Brihad Bhagavatam, que narra en detalle el viaje de Gopakumar, ¿no? Y la afinidad que él tiene por Krishna Sakya Rasa. Y como Gopakumar luego, como Sarup, cuando él obtiene su Swarup, como Sarup es el nombre espiritual de Gopakumar, él también concede Priyanarma Sakya, un brahmana en Mathura, seguidor y así, ¿no? Obviamente, la obra glorifica a Gopi Bhav, Manjari Bhav, también como el límite del alcance de la Sampradaya, eso también está establecido allí. Pero el hecho de que haya un Gopa, un Priyanarma Sakya como protagonista de la primera obra de la Gaudiya Sampradaya es algo que no se puede pasar por alto. Y como digo, la influencia de Nityananda Prabhu, Dwasa Gopal. Nityananda Prabhu y Gauranga, ellos son los dos Samasti Gurus de la Gaudiya Sampradaya, ¿no? Samasti Guru. Está Vyasti y Samasti. Vyasti significa algo así como microcósmico y Samasti como macrocósmico. Entonces, los gurus macrocósmicos de la Gaudiya Sampradaya son Gaur Nityananda. Entonces, por el lado de Mahaprabhu, obviamente, la influencia central es su propia experiencia de Radha Bhav, extendida hacia el mundo en la forma de Manjari Bhav, lo cual se vuelve la corriente central de la Sampradaya, pero también está Nityananda Prabhu allí, ¿no? Quien es Balaram. Él no es un Priyanarma Sakya, interesante, Balaram, pero siendo que hay tanta prominencia en Madhurya Rasa, en la Gaudiya Sampradaya, es lógico que la corriente de Sakya que exista de alguna u otra manera se va a ver adherida a Madhurya Rasa de una forma u otra, y eso es Priyanarma Sakya. De hecho, si la Rupa Goswami él define el humor de los Priyanarma Sakyas como Saki Bhav en el Ujjval Nilamani, ¿no? Saki Bhav, ¿no? Ellos en un punto entran en el humor de una Saki. Obviamente, con esto no estamos diciendo se vuelven una Saki o participan en todos los servicios que una Gopi se ocupa, pero hay secciones, ¿no? Secciones donde se describe a Subal abanicando a Radha y Krishna en sus pasatiempos íntimos. Habla del acceso que tienen los Priyanarma Sakyas hasta ese punto del servicio a la divina pareja. Entonces, Srila Prabhupada habló de esto a lo largo de su vida, como digo, para el que, obviamente, si hay oídos para escuchar y ojos para ver. Y el poder adentrarnos en eso en la medida de nuestras capacidades, como también aquí menciona mi Guru Maharaj, por la fuerza de nuestro avance espiritual, no caprichosamente, no precipitadamente, pero el punto es que llega un momento en donde un discípulo necesita vincularse con su Guru en términos de su vida interna. Y eso va a corresponder con aquella etapa en la que el discípulo siente necesidad de mayor vida interna. Al comienzo de la práctica quizás uno no tenga demasiada vida interna, para ser honesto. Quizá la principal motivación de la práctica espiritual en un comienzo no es tan espiritual que digamos. Como lo decíamos ayer, Krishna lo dice, ¿no? Artha jignasura artarti gyani chavartarsha. La mayoría de los que se acercan a mí estando afligidos, queriendo parar de sufrir, buscando riqueza, dinero, posición en este mundo, conocimiento. Todavía todo eso es una búsqueda orientada desde una perspectiva egoísta, egocéntrica. No es muy espiritual. Pero
El Bhakti es muy poderoso, tiene la capacidad de recibirnos a todos con la motivación que sea que hayamos llegado y de ahí comenzar a trabajarnos, ¿no? Moldearnos de una manera cada vez más fina, más pulida. Entonces, eventualmente, en la medida que uno crece en su práctica, uno va a sentir la necesidad de una vida más interna. Ese es el síntoma, Srila Sridhar Maharaj diría, es el síntoma de un Madhyama Adhikari, un Madhyama Bhakta. Es el todos los días tiene esta sensación, quiero hacer progreso espiritual. No solamente estoy practicando para progresar en mi práctica. Muchas veces en un comienzo uno no está pensando en progresar en la práctica, uno simplemente practica para dejar de sufrir porque lo hace otro, por presión social, qué sé yo qué, por miedo ¿no? al bullying de quién sabe quién. No tanto por un deseo personal, quiero crecer en esta práctica, en este mundo, porque decimos práctica, pero estamos hablando de un estado de conciencia, de un sistema planetario, por decirlo así. Quiero crecer en mi vida interna. Llega un momento en la práctica en donde uno necesariamente va a sentir eso. Quiero nutrir mi vida interna, quiero practicar de tal manera que esto me lleve a crecer, a progresar. Necesito eso. Entiendo que la práctica va para ese lado. O sea, y eso implica obviamente cambiar. Mi Guru Maharaj diría muchas veces, ¿de qué trata la vida espiritual? Si lo tenemos que resumir en una palabra, es cambio. Y ahí se ve también qué tanto queremos practicar vida espiritual. Pues muchas veces practicar vida espiritual se vuelve la mejor excusa para no practicar vida espiritual. No, yo estoy practicando vida espiritual y en realidad se vuelve todo un discurso externo y una forma que uno genera para que lo último que uno esté haciendo en verdad es estar practicando vida espiritual en el sentido interno de la palabra. Entonces uno muchas veces toma refugio, entre comillas, falso refugio en una doctrina, únicamente para buscar un status quo, ¿no? Posición, fama, riqueza, comodidad, confort, pero vida espiritual significa cambio. Y cambio, si no entendieron la idea todavía, es salir de la zona de confort, ¿no? Zona de confort significa no hay cambio, todo sigue igual, entre comillas, zona de confort, porque si no hay cambio, no hay crecimiento, si no hay crecimiento, ¿qué tipo de confort es ese? Entonces, un punto importante es entender, ¿no? Salir de la zona de confort, crecer, progresar, y eso naturalmente va a hacernos buscar otros elementos en nuestra práctica, pero al mismo tiempo nos va a llevar a la necesidad de ver a la otra persona en otros términos también. Quiere decir, a la persona en la vida de uno. Para el discípulo, la persona es Sri Guru. Entonces, en la medida que yo estoy más y más preocupado por una vida interna, eso proporcionalmente va a corresponder con cuál es la vida interna de Sri Guru, ¿no? En un comienzo concebía a mi maestro espiritual en términos de lo que fuere, en un nivel inicial, por algo hay que empezar, pero con el tiempo uno tiene que avanzar, ¿no? Y si Sri Guru obviamente está debidamente posicionado en su práctica, me voy a encontrar eventualmente con alguien más de quien yo creía que era, al punto de descubrir su afinidad interna en relación a Krishna y el mundo espiritual, que en definitiva el Guru está ahí para llevarnos a eso en última instancia. No, obviamente hay niveles de instrucción, ¿no? Pero donde culmina todo eso en, ¿no?, asistir y servir a Krishna en el mundo espiritual bajo la guía de Sri Guru. Pero para eso tengo que enterarme dónde está Sri Guru en esos términos, quién es él, allá. De vuelta, esto no es algo barato y no es algo que necesariamente a uno le tengan que informar en detalle el primer día que uno llegue. Pero yo, la mayoría de ustedes al menos los conozco y sé que muchos son devotos de años de práctica y por eso también uno está atreviéndose a tocar estos temas un poco, pero confiando también en la sinceridad de cada cual, y si alguno siente eso no es para mí todavía, ok, no hay problema. Igual pueden beneficiarse de algunos temas de esta charla. ¿No? Y otros sentirán una necesidad mayor de ahondar en eso desde un lugar de vida, de vuelta, no como un entretenimiento y para satisfacer una curiosidad, a ver quién es, cómo se llama, qué bueno, ya sé qué hace, yo en mi vida diaria estoy en otra sintonía, no. O sea, si realmente y seriamente estoy sintiendo una necesidad de conocerme más a mí mismo en términos de mi potencial devocional, bueno, voy a hacer bien en conocer más y más acerca de quién es la persona que
representa eso en mi vida, ¿no? Si Guru para uno es la personificación del potencial, en las palabras de Srila Siddhar Maharaj, él diría, ¿quién es tu Guru? Tu Guru es tu propio potencial apareciendo delante tuyo. Esa es realmente una definición sustancial de Guru. Tu propio potencial apareciendo in your face. Delante tuyo, mostrándote, en todo esto te puedes volver, ¿no? Si Guru fidedigno, discípulo fidedigno, eso va a acontecer. El discípulo va a sentir, Srila Gurudev me está mostrando mi más brillante horizonte, todo aquello en lo que me puedo convertir. Lo cual implica, es algo sumamente comprometedor, de vuelta, no es solamente, ay, qué lindo Gurudev, qué entretenido, qué divertido. No, si entiendo de lo que va eso, hoy me está mostrando mi potencial y obviamente llegar a ese potencial hay una parte que me toca a mí, obviamente está la gracia del Guru, pero está el rol del discípulo. Hay ciertas partes que nos tocan a nosotros también. Entonces, en ese sentido, en esas etapas, en ese sentido es importante gradualmente comenzar a vislumbrar quién es mi Guru. En una etapa quizás no sea necesario, de vuelta. En una etapa uno va a estar enfocado en Sri Guru como sadhaka, ejemplar, y eso es sumamente importante y necesario. Gaur Lila, por decirlo así. Entramos por el portal del Gaur Lila, Sri Guru como sadhaka, nosotros como aspirantes a sadhakas, tratando de derivar diferentes samskaras importantes. Pero luego eventualmente Gaur Lila corresponde con el Krishna Lila, es inevitable, ya lo hemos explicado. Entonces empezamos a interesarnos en saber quién es él en ese sentido, quién es ella en ese sentido. De vuelta, no curiosidad intelectual, sino una genuina necesidad de servicio. Porque ¿para qué quiero esa información? Para pulir mi proyección de servicio únicamente, ¿no? Para seguir definiendo mi identidad que estoy recibiendo a partir muy probablemente los bhakti samskaras que llegan de esa persona. Porque en general, en términos generales, un discípulo va a tener la afinidad por Krishna que su guru tenga. Esa es la regla. Hay excepciones a la regla, pero la regla es esa. O el bhakti no es inherente, uno no nace con un chip por Sakya Rasa, por Vishnu Bhakti, por Vaikuntha, por Ayodhya. Eso es algo que llega en sadhu sangha. Entonces, generalmente la figura más prominente en Guru Tattva en la vida de uno va a ser la que ejerce la mayor influencia, a no ser que uno venga con samskaras adquiridos de vidas previas. Y ese es el caso de Srila Prabhupada, interesantemente. Porque uno dice, bueno, Srila Prabhupada era discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Y se sabe que Prabhupada Bhaktisiddhanta tenía una afinidad no por Priyanarma Sakya, sino por Manjari Bhav, ¿no? De hecho, es sabido su nombre, incluso espiritual, etc. Nayana Mani Manjari. Y él mismo lo reveló en una carta a otro de sus discípulos, donde en esa carta él revelaba quién era ese discípulo y quién era él. Muy en la línea de lo que estamos diciendo aquí. Que yo soy tal persona y tú eres tal persona. Pero el caso de Prabhupada, su afinidad era por Sakya Rasa. Entonces ahí podemos concluir, en el caso que alguien decida contemplarse la Prabhupada como sadhana siddha, como alguien que alcanza la perfección a través de la práctica y no necesariamente un nitya siddha, eso no es un tema de análisis aquí y tampoco debería ser un tema de debate, de conflicto, ¿no? Él dijo que es un nitya siddha, él dijo que es un sadhana siddha, como si una cosa fuese un insulto y la otra un elogio, ¿no? Prabhupada mismo una vez le dijeron, ¿el guru es nitya siddha o sadhana siddha? Y él dijo, ahí la palabra importante ahí es siddha, dijo Prabhupada. No, lo otro es secundario, siddha quiere decir perfecto. Sí, perfecto de siempre, perfecto. A veces si uno insiste, no, mi guru es un nitya siddha, mi guru es un nitya siddha, es más un tema de ego de uno, ¿no? Tengo un guru que es nitya siddha. El tuyo no, el tuyo es sadhana siddha. El mío sí. Que en el fondo no está diciendo más que mi guru es mejor, está diciendo yo soy el mejor. Entonces, muchas veces, lamentablemente, el ego se infiltra a la hora de glorificar a Sri Guru. Pero en el caso de Prabhupada, él mismo se define a sí mismo como un sadhana siddha, él mismo describe que adquirió samskaras en vidas previas para Bhakti, y por eso en esta vida en la que él nació, si se quiere, por eso su última vida en este plano, si lo queremos ver de esa manera, él ya tenía una afinidad marcada, pese a que su guru tenía otra afinidad. Y igual, eso no es un problema, aunque no es la regla, existen casos como esos. Krishnadas Babaji Maharaj era otro famoso discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta y él tenía afinidad por Priyanarma Sakya. ¿Han oído de Krishnadas Babaji Maharaj? Hay un libro que se publicó hace poco, La vida de él, se llama Intoxicación Divina, muy interesante.
Y él claramente lo habló con Silasya Maharaj, ¿no? Su proyección era servir bajo el grupo de Subal. Y él era alguien respetado en toda la Gaudiya Mat. Él llegaba a cualquier mat totalmente no sectario, visitaba, comenzó a ejecutar kirtan, ¿no? Y todos, ¿no? Hay una famosa historia donde él quedó internado en un hospital y le habían puesto, no sé cómo se llama este aparato, ustedes me dirán, donde se mide el ritmo cardíaco y aparece el... Y se dice que donde aparecía esto, aparecía el Mahamantra, las letras del Mahamantra. Comprobado científicamente. Si uno lo conoce a él, uno no se va a sorprender tanto. Porque él es la personalidad, era el Haridas Thakur de la Gaudiya Mat. Desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, no paraba de cantar Sri Harinam, etc. Y él tenía afición por Priyananda Sakya, de su guru era. Tenía otro. Entonces hay lugar para esto. El famoso caso es Shyamananda Pandit, ¿no? Otro famoso caso con su guru Hridaya Chaitanya. Entonces, el punto es que como comunidad Gaudiya Vaishnava necesitamos abrirnos a la posibilidad de ciertas variantes que sean, incluso si lo queremos llamar una excepción a la regla, no tienen por qué ser desatendidas, ¿no? En ese sentido. O el concepto de Rupanuga, como lo mencionamos hoy en la mañana. Algunos dicen, no, Rupanuga únicamente se refiere a los que siguen a Rupa Goswami como Rupa Manjari. ¿No? Si usted sigue solo a Rupa Goswami en el Gaur Lila, pero tiene otra afinidad diferente a la de Rupa Manjari, no puede ser llamado Rupanuga. ¿Dónde dice eso? Ese tipo de declaraciones brotan más de una mentalidad sectaria, ¿no? De una estrechez mental en donde no tengo la capacidad de acomodar ciertos elementos que sean diferentes a los de mi propia afinidad, quizás. Y como digo, ¿no? La comunidad Gaudiya Sampradaya, me los hablo en términos contemporáneos, a nivel mundial, se encuentra en una urgente necesidad de amplitud mental y de capacidad de libertad de pensamiento y de diálogo en un sentido flexible, en donde ciertos paradigmas que por muchos años fueron reproducidos sin demasiado, sin rumiar, ¿entiendes? Demasiado, ¿no? Se terminan volviendo dogmas que hacen que una sampradaya genuina con el tiempo pueda adquirir facetas de apa sampradaya. Eso ha pasado y sigue pasando, ¿no? En la Gaudiya Sampradaya hay cantidad de apa sampradayas. Todos tenemos una u otra medida de experiencia de eso. Sobre la base de apa siddhanta hay garantía de apa sampradaya. Y muy probablemente después de apa sampradaya lo que sigue es aparada. Apa, ¿no? Apa. Apa siddhanta, apa sampradaya, aparada. No deseamos eso en el nombre de Mahaprabhu, de nuestro guru, de nuestro mismo proyecto de vida espiritual. Entonces, lo personal, quise compartir algunas palabras sobre esta obra, no necesariamente para hablar de Sakya Rasa y entrar en sumo detalle con eso, porque como verán no lo he hecho, ni tampoco para machacar sobre ese ideal como lo supremo, ni lo único, porque tampoco lo he hecho ni lo haré. Krishna me proteja, porque hay lugar para diversidad en el horizonte Gaudiya, sino justamente para enfatizar la necesidad de amplitud, ¿no? Y de entender que nos estamos proyectando un mundo en donde, como decíamos ayer, Braj, todo es posible, de donde todo funciona en armonía. Y aquí solamente hablé de Sakya y Madhurya brevemente, ¿no? Aquí no entramos a hablar de Vatsalya y Dasya y todo eso está allí operando, ¿no? O sea, imagínense si usted es enviado a Golok Vrindavan y usted solamente piensa en Manjari, va lo único en lo máximo, todo lo demás está por debajo, ¿no? Se cruza Madre Yasoda, ¿qué le va a decir? ¿No? No, yo soy una Manjari, Madre Yasoda al suelo, ¿no? Vatsalya Rasa, no. Nadie en Vrindavan piensa así. Nadie en Vrindavan ni siquiera piensa que soy un devoto, ¿no? Nada, Muni llega a visitar Vrindavan y todos los Brajavasis dicen, llegó un devoto, vamos a tomar darshan de él, ¿no? Y todos los Brajavasis caen a los pies de Narada Muni empieza a temblar en éxtasis, porque él va a tomar darshan de los Brajavasis. Por la humildad de los Brajavasis es tal que Narada Muni, y si ellos piensan que yo soy devoto y que ellos no, y al ver esta muestra de humildad de ellos, yo cuestiono mi propia devoción y no puedo más que glorificar la de ellos, ¿no? Entonces, es importante que sintonicemos con la psicología de la meta de nuestra vida, ¿no? Porque si no, en el nombre de ir allá, con
plena fe y determinación, únicamente podemos estar promoviendo un dogma fanático y nunca vamos a entrar en Golok Vrindavan a punta de dogma, ¿no? Si hay una tierra no dogmática, ¿no? Amplia, flexible, como digo, donde todo es posible, donde todo convive en extrema armonía, Vrindavan. Y la única manera de entrar allí es ejercitar eso ahora, trabajar esos bíceps internos de armonía y aquí, como sadhakas, en nuestra relación con otros sadhus, en nuestra relación con posibilidades que nos pueden descolocar y que no estaban en nuestros planes, ¿no? Como una de estas ideas, Prabhupada está en Sakya Rasa, ¿no? Quizás hasta ese momento yo venía escuchando Madhurya Rasa, Kijai, madhuryarasa.com y nada más. Y quizás tenga una afinidad por eso, pero que me encuentre que alguien como Srila Prabhupada está en Sakya Rasa, eso no debería representar un problema, no debería representar una amenaza a mi afinidad, ¿no? Y yo no debería atacar esa afinidad para proteger la mía, ¿no? Porque ese es el tipo de fe propia de un Kanishya Bhakta, ¿no? Como dice la frase, la fe débil requiere un enemigo. Yo tengo fe en esto, pero principalmente porque eso otro es lo peor, algo así, ¿no? Esto es lo mejor, principalmente porque eso no es lo mejor, ¿no? Siempre necesito, ¿no?, tirar a alguien abajo para tirar arriba lo que yo hago, lo cual habla de que en realidad no aprecio mucho lo que yo estoy haciendo. Siempre necesito, ¿no?, crucificar a alguien para glorificar, ¿no?, a alguien. Si yo necesito criticar, ofender a alguien para glorificar a mi guru, ¿no?, comparando, disminuyendo, pensando en términos mejor, peor, lo último que hay ahí es glorificación. Entonces, todo un arte, ¿no? Aprender a apreciar, glorificar y desarrollar la propia convicción sin necesidad de desmerecer a nada ni a nadie, ¿no? De vuelta, eso tiene que ver con vida espiritual, cambio, ¿no? Todo un cambio de paradigma. Y uno tiene que hacer, ¿no?, análisis personal, decir, bueno, ¿qué tanto yo me encuentro en ese sendero? ¿Qué tanto yo estoy creciendo en mi espíritu de servicio y glorificación, sin la necesidad de ver cómo el otro está haciendo mal esto y sin comparar y decir, no, mi guru es el mejor, por lo tanto todos aquí y este no es tanto así, Manjari va a veces esto, Sakya, ¿no? Nada de eso corresponde con la meta de nuestras vidas, ¿no? Entonces, esta es una obra interesante en varios sentidos, y uno de ellos es justamente este, donde se nos presenta una posibilidad, un paradigma que más allá de que sea la afinidad de uno, no, o uno quizás no tiene ninguna afinidad todavía hay más afinidad quizás por las papas fritas que por Sakya o Madhurya en algunos casos. ¿Qué opina Pundari? Con mucha sal, ¿no? Otro tema. Tampoco es blanco y negro, puede haber cierta afinidad por las papas fritas, es cierto. Le ofrecemos a Krishna las papas fritas, como dijimos ayer, ¿no? Todavía no le podemos ofrecer a Krishna lo que es favorito para él, al menos le ofrecemos lo que es favorito para nosotros, papas fritas, ¿no? Por algo empieza, ¿no? Así que todavía le damos un par de años con las papas fritas, ¿no? Pero vaya proyectándose, ¿no?, con menos sal cada vez, ¿no? Entonces, ¿no?, gradualmente tenemos que ir creciendo nuestra práctica. Este libro habla básicamente de eso, ¿no?, cómo volvernos devotos maduros, progresivos, amplios, respetuosos, y que le den la bienvenida a paradojas, a situaciones que no estaban en los planes, que nos hacen pensar desde un lugar que no estaba acostumbrado a hacerlo, a cuestionar nuestra propia práctica de un lugar saludable, no de un lugar neurótico, y a crecer a través de todo eso, a entender que eso es lo que va a hacer que la práctica crezca, ¿no? Todos esos elementos que vienen a invocar cambio de paradigma. Pues en Vrindavan eso funciona así, ¿no? En Vrindavan nadie sabe qué se le va a antojar a Krishna el próximo segundo. No es que ya tienen toda la jornada armadita, esto sigue así, ¿no? Aunque las escrituras dicen, bueno, hasta Kali Lila, hasta ahora Krishna hace esto, pero en medio de toda esa agenda confirmada, hay mucho lugar para lo impredecible, ¿no? Y están todos listos para eso. Todos operan espontáneamente, ¿no? ¿No? Como mi Guru Maharaj diría, donde Krishna toca la flauta, allí vamos, ¿no? Creo que di ese ejemplo más una vez. Prabhupada Bhaktisiddhanta, con esto cierro. Prabhupada Bhaktisiddhanta, cuando él se refería a la conclusión del Bhagavad Gita, famoso verso Sarva Dharmam Parityaya Mamekam Sharanam Braya,
aham tu sarva papa vimokshayasmi ma sucha. El famoso verso del Gita, Krishna diciendo allí, abandona todo, entrégate a mí, yo te protegeré de toda reacción, no temas. Que como sabemos es la conclusión del Gita. Krishna no empieza el Gita diciendo eso porque nadie se animaría a seguirlo leyendo después de ese verso. No, ninguno de nosotros estaría aquí si el Bhagavad Gita empieza diciendo abandona todo, entrégate a mí. Entonces Krishna inteligentemente sitúa eso al final, ¿no? Primero dice, ¿no? El alma es sorprendente, tú eres increíble, ¿no? ¿no? Nos masajea el ego un rato, nos piropea, aquí usan esa palabra, ¿no? Nos lanza algunos piropos, ¿no? Ascharya-bhat, el alma es sorprendente, tú eres sorprendente. Gradualmente le empieza a hablar acerca de él, ¿no? Y del Supremo, del Bhakti. Ahí al ego eso no le causa tanta gracia. Pero ya hubo una base de piropo interesante, entonces seguimos leyendo el libro. Y el libro concluye, abandónalo todo, entrégate a mí. Y ese verso Prabhupada Bhaktisiddhanta lo llama el llamado de la flauta. Hace una conexión entre ese verso y la idea de entrega total al sonido de la flauta. Que no es simplemente una musicalidad del lila, es un llamado a dejarlo todo atrás en pos de ese sonido. Entonces en una ocasión mi Guru Maharaj nos contaba, me acuerdo todavía el momento, estábamos en Buenos Aires en una caminata, y él me dijo, siguiendo esa idea de abandonarlo todo y entregarme por completo en esa dirección, yo me uní a la misión de mi Guru Maharaj, de Srila Prabhupada, decía él, ¿no? Yo nunca pensé, me voy a otro lado. Dijo, aquí está Krishna llamado, aquí está la flauta de Krishna, ¿no? Prabhupada está personificando ese llamado. Sarva Dharma Paritya, lo dejo todo aquí. Nunca había pensado otra cosa. Pero luego, algunos años, Prabhupada parte de este mundo, ustedes sabrán, ciertos sucesos de por medio, pasan todas las generaciones, como verán. Él me dijo, llegó un punto en donde ya la flauta no estaba sonando ahí, pero estaba sonando en otra parte, ¿no? Krishna siempre está tocando la flauta, no deja de sonar. Que no suene en esta dirección no quiere decir que no esté sonando allá o allá o allá. El punto es que hay que ser esencialista, no tanto, no, yo solo quiero que la flauta venga del suroeste. Krishna toca la flauta como se le antoje, donde se le antoje, cuando se le antoje, y uno debería estar dispuesto a salir corriendo detrás de ese llamado. Entonces él me dijo eso, primero, la flauta sonó aquí, ¿no? La misión que fundó mi Guru Maharaj, Prabhupada. Luego un tiempo la flauta ya no sonaba allí, pero encontré que la flauta estaba sonando a los pies del loto de Srila Siddhar Maharaj. Entonces, allí fui, ¿no? Dejando todo lo que hubo que dejar para ir allí, ¿no? Básicamente era buena parte, ¿no? Y fui a Srila Siddhar Maharaj, me refugié él con esa misma determinación. Aquí me quedo. Pero luego algunos años y a la partida de Srila Siddhar Maharaj, otros elementos aparecieron y mi Guru Maharaj dijo, ya la flauta estaba sonando en otro lado. Y bueno, fui allí y después fui allí, la flauta sonó acá y bueno, ahora estoy aquí, donde estoy, como estoy. Y eso es nuestra vida, básicamente, ¿no? Nuestra vida como aspirantes a la devoción es dónde está sonando la flauta el día de la fecha, por decirlo así, ¿no? ¿Dónde está Krishna llamándonos y a dónde debo invertir, arrojar mi entrega? Y no quedar apegado. Ah, no, pero era en esta institución, ahora cambió la forma, está tocando la flauta en esa otra misión o en esta. O sea, sé que no es fácil, suena fácil decirlo, ¿no? Obviamente, pero al fin del día, el principio es ese. La flauta sigue sonando, ¿no? Y la conclusión del Gita se sigue aplicando. El tema es dónde aplicamos esa conclusión, en qué dirección Krishna está llamándome intensamente y yo siento ese llamado, en esa dirección vamos. Entonces, algunas palabras de cierre que les quería compartir en relación justamente a esta obra, o mi amigo. Y bueno, tenemos una sorpresa al cierre. Quizá algunos... No. ¿Quién fue Pundarika el que dijo eso? No está solo Pundarika, ¿eh? Para que vea que tiene sus asociados. Nitya Parishad. Se proyectan eternamente en ese tipo de asociación. Bueno, les quería compartir algo, ¿no? Porque ustedes se preguntarán, estoy terminando generalmente la charla un poco antes de tiempo, no estoy invitando a preguntas. Y tampoco entré en detalles sobre, como dije, algunos aspectos de
de lo que Prabhupada dijo acerca de su propia afinidad en relación a Sakya Rasa. ¿Por qué? Porque hoy las ganas y el deseo fue también de invitar al autor de esta obra, Bhaktivinoda Ashram Maharaj, ¿no?, a que se pueda hacer presente vía Zoom con nosotros hoy, y él muy amablemente ha accedido a eso y va a querer compartir con nosotros unas palabras, ¿no?, sobre lo que estamos hablando hoy desde su perspectiva como discípulo de Srila Prabhupada, ¿no? Él es hawaiano, él se encuentra en Hawái en este momento y él amablemente ha accedido a... ¿Está conectado? Okay. Ha accedido a conectarse, así que vamos a invitarlo a compartir algunas palabras. Él habla algo de español, interesantemente, pero me pidió que va a hablar en inglés y yo lo voy a estar traduciendo porque... So, Maharaj, can you hear me? Yes, I can. Okay, Pranam, Jai Maharaj. Sri Bhakti Abhay Ashram Maharaj ki Jai. Give me 1 minute that we put the volume here properly. ¿Sí? Okay. Póngamelo más para mi lado porque en realidad soy yo el que más necesita escuchar para traducir. Y no sé si quiero poner la pantalla solo a él. So Maharaj, we have been sharing some ideas. I don't know if you have been connected, but I was sharing some thoughts on my friend, but we wanted to invite you as the author of this book to share some ideas, especially in connection to Prabhupada's own statements regarding his affinity for Sakya Bhava, or some of you as Prabhupada's disciples, what did they say about that? And especially, as you may know, what Prabhupada say in his famous Jaladuta prayer, or whatever you may like to share with us. Here we have, like, maybe you cannot see all of us here, and I'm not, the camera only showing me here, but we have, like, I don't know, I'm counting, like almost 30 devotees. Maybe Param Prabhu will move the camera now, so he will try to give some panoramic view of the devotees here. They are offering your pranam to you from Bogota, Colombia. For some reason, I can only see myself, which is really disconcerting. Yeah, dice, por alguna razón solamente me puedo ver a mí mismo, lo cual es un poco desconcertante. Well, Maharaj, but rest assured that there are 30 devotees here who are very happy having you here. I'll take your word for it. I know you well enough to trust you. Thank you. Te conozco lo suficiente como para confiar en que es así, que hay 20 devotos aquí. So, Maharaj, whatever you may like to share, here we are. And of course, please speak in terms so I can translate certain things you are sharing. Thank you. Well, I'd like to start by offering my obeisances to Padmanabha Maharaj and all the devotees there. Entonces, me gustaría comenzar ofreciendo mis reverencias a Padmanabha Maharaj y todos los devotos presentes aquí. And thank Maharaj for the opportunity to talk about this little book that we put together. Y bueno, muchas gracias, Maharaj, por darme la oportunidad de hablar algunas palabras en relación a este pequeño libro que hemos compilado recientemente. I worked very closely with Tripurari Maharaj over a period of time, compiling this book and presenting the ideas. Trabajé muy de cerca con Srila Tripurari Maharaj durante todo un periodo de tiempo para compilar este libro y para poner todas las ideas juntas. And it was, it was just a wonderful experience. Y básicamente eso fue una experiencia increíble. I remember days when I'd be sitting at my desk writing, and I'd have to get up and dance. Yo recuerdo días en donde yo estaba en mi escritorio escribiendo acerca de este libro y por momentos tenía que levantarme del escritorio y comenzar a danzar. Because the work just made me so happy. I had to get up and dance. Porque el trabajo que estaba haciendo me hacía tan feliz que tenía que levantarme y componerme a bailar. Of course, it helped that sometimes I would think, as I was working, I would think,
I need a little cowboy music right now. Bueno, también por momentos cuando estaba trabajando con este libro pensaba también necesito escuchar un poco de música de cowboys en este momento. Cowboy es pastorcillo. So I would put on some kirtans by Srila Akinchana Krishnadas Babaji. Okay. Entonces lo que hacía en ese momento era poner algunos kirtan de Akinchana y Krishnadas Babaji. Mencionamos, estaba en who himself was quite open about his affinity for Sakyarati. Krishnadas Babaji, quien él mismo era alguien muy abierto a la hora de hablar de su propia afinidad por Sakyarati. So I thought I would just share a couple of things. There are a couple of things from the first chapter that I think I find particularly charming. Yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que principalmente se encuentran en el primer capítulo de esta obra que yo particularmente las encuentro muy encantadoras, cautivantes. From the disciples' observations that we included in the book. ¿No? Básicamente de la sección en donde se presentan distintas observaciones que hicieron los discípulos de Prabhupada, lo cual está incluido en esta primera parte del libro. So I'll share 2 or 3 of those. Okay. Entonces voy a compartir 2 o 3 de estas observaciones. And talk a little bit about our reflections on Srila Prabhupada's prayer to the lotus feet of Lord Krishna. También voy a hablar un poco acerca de las reflexiones a las que nosotros llegamos en cuanto a lo que es la oración que Prabhupada escribió en relación a la oración a los pies del loto de Krishna, que él compuso al borde de la vida. As Padmanabha Maharaj has probably mentioned, our focus in this book is evidence from Srila Prabhupada himself and those close to him that can be verified by our senses. Yes. Entonces, como imagino, el Padmanabha Maharaj ya aclaró, el foco central de nuestro libro es en la evidencia que parte a partir de Prabhupada mismo acerca de qué dijo él acerca de su vida interna, así como que dijeron aquellas que estaban cerca de él, y evidencia que pueda ser verificable a través de nuestros sentidos. We had no interest in including anyone's mystical insights or visions or anything like that wasn't verifiable. No estuvimos interesados en esta obra en incluir las visiones místicas o diferentes tipos de percepciones que algunos pudieran haber tenido en relación a Prabhupada, pero que no eran verificables de una manera más concreta. So I started with observations from Srila Prabhupada's disciples, particularly from early disciples. Entonces voy a comenzar compartiendo algunas observaciones de discípulos de Srila Prabhupada, en especial concentrándome en discípulos de Prabhupada de la primera época. So a couple of these have to do with very early disciples from the first days in San Francisco. Entonces algunas de estas observaciones tienen que ver con devotos de épocas muy tempranas, en la época donde Prabhupada se encontraba en San Francisco. One is from my longtime, very dear friend, Govinda Dasi. Entonces, una de estas observaciones viene de mi amiga de mucho tiempo, Govinda Dasi, who joined with her husband, Gorsundar, when Srila Prabhupada first came to San Francisco in January or February of 1967. ¿no? Quienes estaban allí con Prabhupada cuando él llegó por primera vez a San Francisco, quizás en enero o febrero de 1967. So Govinda Dasi and Gorsundar are both quite wonderful artists, and she drew a picture of Krishna and Balaram herding the cows, bringing the cows back into Vrindavan at the end of the day during the Godhuli time. Entonces, tanto ella, Govinda Dasi, como su esposo Gorsundar son ambos maravillosos artistas. Y en un momento ella dibujó
hizo un dibujo que era como un boceto, una pintura de Krishna y Balaram trayendo a las vacas de regreso en la tarde, en el momento del día que se conoce como Goduli. So her reflection, in her reflections on this, she said, although she didn't really know what Vrindavan looked like, none of us had been to India by that time. Entonces, parte de sus reflexiones es, yo en ese momento yo no sabía cómo se veía Vrindavan, porque ella nunca había ido a India en ese momento. Somehow or other, she had this picture in her mind of Krishna and Balaram surrounded, I think she put it by an ocean of cows. ¿No? Pero de alguna u otra manera ella tenía esta imagen en su mente de Krishna y Balaram rodeados, como ella lo dijo una vez, por un océano de vacas. And she writes, even when I closed my eyes, I would still see an ocean of cows with Krishna and Balaram prancing before them. Entonces ella dice, incluso cuando yo cerraba mis ojos, yo solía ver un océano de vacas y con Krishna y Balaram danzando alrededor de ellos. And in my view, over to the right, that cowherd boy was clearly meant to be Srila Prabhupada. Y en mi opinión, aquel pastorcillo al lado derecho de la pintura claramente estaba destinado a ser Srila Prabhupada. After all, Swamiji had requested me to paint his portrait in San Francisco, and it was one of the first pictures I painted for him. Después de todo, Swamiji, refiriéndose a Prabhupada, me había solicitado pintar su propio retrato en San Francisco, y esa fue una de las primeras pinturas que hice para él. Now I felt I was painting his spiritual portrait in Goloka. Y ahora yo me sentía pintando su retrato espiritual en Golok. It was an innocent offering. Bueno, fue una ofrenda inocente. I sent a copy of the drawing to Swamiji in Vrindavan, saying, this cowherd boy is my portrait of you. Envié una copia del dibujo a Swamiji en Vrindavan diciendo, este pastorcillo es mi retrato de usted. And then in another occasion, she said, the drawing had a cowherd boy to the left of Krishna. Can you repeat, Maharaj? Sorry? On another occasion, she said, the drawing had a cowherd boy to the left of Krishna. Mm-hmm. En otra ocasión ella dijo el dibujo donde aparece un pastorcillo, el que aparece a la izquierda de Krishna. I sent a copy of it to him as a gift with a note saying, this is your cowherd boy form with Krishna and Balaram. Cuando ella compuso ese diseño, le envió una nota para enviarle el dibujo y dijo, este es mi retrato de usted como pastorcillo junto a Krishna y Balaram. Famosa imagen de Krishna y Balaram, un pastorcillo y mucha gente. Strangely enough, this didn't seem out of place at the time. Por más que resultase extraño, ese dicho, esa expresión mía no resultaba extraña en ese momento, no sonaba raro. It was just my simple perception. Simplemente fue mi simple percepción. There was no reply and no discussion about it. No hubo respuesta de Prabhupada y tampoco ninguna discusión o charla al respecto. It was pretty much a common understanding among all of us disciples at that time that Srila Prabhupada was a cowherd boy. Era un entendimiento común entre todos los discípulos de Prabhupada en esa época de que Prabhupada era un pastorcillo. There was another of the devotees who expressed the same sentiment, and that was Harsharani. También había otra devota que expresó este mismo sentimiento, conocida como Harsharani. Harsharani seemed to have a very special kind of intimate relationship with Srila Prabhupada. Harsharani era una discípula que parecía tener una relación muy íntima, muy profunda, especial con Srila Prabhupada. And she would joke with him and speak with him in a very casual way.
Ella solía por momentos bromear con Prabhupada y hablar con él de manera muy como informal. And he always responded in kind. Y Prabhupada solía responder de la misma manera a ella. So Malati, another very early disciple, one of the first devotees, very first devotees in San Francisco, tells one story that illustrates this. Entonces Malati, quien es otra de las discípulas de Prabhupada de mucho tiempo atrás, de las primeras discípulas en la época de San Francisco, ella es quien narra una historia en relación a Harsarani. Malati wrote this in a Vyasa Puja offering a few years ago. Malati escribió esto en una ofrenda de Vyasa Puja algunos años atrás. I recall an intimate moment when you increased the mystique of your being here among us foolish boys and girls. ¿No? Malati dice, yo recuerdo un momento en donde tú incrementaste la mística entre nosotros, jóvenes, pequeños, tontos, junto a ti. Nonchalantly recalling how, as a child, you always got your way, you proceeded to tell a little vignette about your desire for a cowboy pistol. Entonces, tú siempre nos recordabas a nosotros que como niño, ¿no? Siempre te salías con la tuya, que en una ocasión como niño tú querías obtener como un arma de cowboy, por decirlo así. Una pistola. Finally, after much insistence, your father complied and bought you a toy gun. ¿No? Y luego de mucha insistencia de tu parte, tu padre accedió y te compró un arma de juguete. But you were not satisfied until you had two guns, one for each hand. Pero tú no ibas a estar satisfecho hasta que tuvieses dos pistolas, una para cada mano. Oh, said Harshavani, you were a cowboy. Todo esto lo está narrando Malati, ¿no? Y en ese momento Harsarani dice, oh, tú eres un cowboy. O sea, cowboy pastorcillo en este caso, ¿no? Aunque en inglés puede significar. With complete gravity, you replied, yes. Y Malati dice, con completa seriedad, tú dijiste, Prabhupada dijo, sí. At that second, no one was thinking of you and the Wild West. ¿No? En ese momento, cuando tú dijiste que eras un cowboy, nadie estaba pensando en el lejano oeste, ¿no? De ese tipo de cowboy. We just knew you were speaking about being with Krishna and the cows in Vrindavan. Todos sabíamos que tú estabas hablando acerca de estar tú con Krishna y los pastores en Vrindavan. We were only spiritual toddlers at best. Con suerte en esa época éramos como bebés espirituales, con suerte. It was 67 or 68. Eso era en 1967 o 68. But you mercifully gave us a glimpse into your heart. Pero usted misericordiosamente nos entregó un vislumbre de su corazón en ese momento. Now, Malati also notes that Harsharani wrote a poem about Srila Prabhupada playing leapfrog in the pasture with Krishna and the cows and the other gopas. También interesantemente Malati habla de un poema que Harsarani escribió en relación a Prabhupada jugando con los gopas, salto de rana y rodando por el suelo, etcétera, en los bosques de Vrindavan. And she said, the poem seemed funny and frivolous to us, yet you gravely remarked, she has become advanced. And you ordered that the poem be printed in Back to Godhead. Entonces, cuando ese poema fue publicado, a nosotros nos resultó un tanto divertido escucharlo, pero tú muy seriamente, o sea, Prabhupada muy seriamente dijo, la autora Harsarani se está volviendo avanzada. Y usted ordenó que ese poema se imprimiese en la revista de Vuelta al Supremo. Govindadasi also tells the same story in just the same way. Govindadasi también narra esta historia exactamente de la misma manera. And so Srila Prabhupada ordered that the poem be printed in Back to Godhead, and it was. Entonces, Prabhupada ordenó que este poema de Harsarani fuese impreso en la revista de Vuelta al Supremo. Would you like to hear Harsharani's poem? ¿Les gustaría escuchar el poema de Harsarani? Yes, yes. I think you heard the answer. I think I did.
So here it is. Dear Swamiji, Aquí I viene. offer, go ahead. Yes, Mara, sorry, continue. I offer my respects unto the lotus feet of my spiritual master, So, así empieza el poema. Dice, querido Swamiji, ofrezco mis respetos a los pies del loto de mi maestro espiritual, who is always herding cows in Goloka Vrindavan with his dearmost friend Krishna. quien siempre se encuentra pastoreando las vacas en Goloka Vrindavan con su amigo más querido, Krishna. Sometimes he is running barefoot through the forest, chasing cows. Whoops, I missed it. Sometimes he is running barefoot through the forest, chasing cows. A veces él está corriendo descalzo a través del bosque persiguiendo a las vacas. And sometimes he is hiding behind a tree, waiting for Krishna to return with the spoils from Mother Yashoda's butter pots. Y a veces él se está escondiendo detrás de un árbol esperando que Krishna regrese con el botín proveniente de los potes de mantequilla de Madre Yashoda. I offer my respects to the lotus feet of my spiritual master, Ofrezco mis respetos a los pies del loto de mi maestro espiritual, who is always thinking of what he can do in service of his dearmost friend Krishna, and never wanting anything in return. quien está siempre pensando en qué puede él hacer al servicio de su más querido amigo Krishna y nunca deseando nada a cambio. There are also a number of instances that we included in the book, including Govinda Dasi and Satswarup Maharaj and Shrutakirti, where Srila Prabhupada would think of Krishna and the cowherd boys being in the forest at lunchtime. También existen ciertos ejemplos que incluimos en el libro de Govinda Dasi, de Satswarup Das Maharaj, de Shrutakirti, en donde Prabhupada se encuentra absorto en los pastores, teniendo almuerzo en el bosque. And Srila Prabhupada would talk about how sometimes the boys would steal each other's lunch and play keep away. Y por ejemplo, a veces el Prabhupada narraba en esa absorción cómo los niños en esos picnics se robaban las viandas unos a otros y jugaban como a esconderle la vianda al otro. Sometimes they would throw the lunch back and forth until the boy who brought the lunch to the forest would break down and cry. ¿No? A veces se pasaban la vianda de un amigo al otro sin que el amigo la pueda tomar, hasta que el niño se ponía a llorar porque ya no la tenía y ahí se la devolvían. Sometimes they would take Krishna's lunch. A veces incluso ellos le robaban la vianda a Krishna. Because his mother was the queen of Vrindavan. ¿No? Entonces, ¿por qué aquí se explica por qué también? La madre Krishna, la reina de Vrindavan. He always had the nicest lunch. Y debido a esto, Krishna siempre tenía los mejores almuerzos, las mejores viandas. The other boys would have dal, chapatis, and rice. Mientras que la mayoría de los niños solían tener su vianda arroz, dal y chapatis. Krishna would have halava, puris, ladus, and kachoris. Krishna tendría halava, puri, ladu, kachoris. And sometimes when the boys would steal Krishna's lunch, they would win. Y a veces cuando los niños le robaban la vianda a Krishna, ellos ganaban. And so he would eat their dal, rice, and chapatis. Krishna se terminaba comiendo el arroz, dal y chapati de la vianda de ellos. And the other boys would eat Krishna's halava, puris, ladus, and kachoris. Y los niños se terminaban comiendo los puris, halava, ladus, kachoris de Krishna. And sometimes when Prabhupada, and almost every time Prabhupada would tell these stories, y prácticamente cada vez que Prabhupada solía contar este tipo de historias, he would say, I just want to go back to the spiritual world and eat ladus and kachoris with Krishna. Prácticamente Prabhupada siempre terminaba diciendo, yo simplemente quiero ir de regreso al mundo espiritual y comer ladus y kachoris con Krishna.
One particularly charming story is when this happened with Shrutakirti while he was giving Srila Prabhupada a massage one night in Atlanta in 1975. Entonces hay una historia particular en relación a esto que tiene como protagonista Shrutakirti, que fue como sirviente personal de Prabhupada muchos años, y que se da mientras él estaba dándole un masaje muy íntimo a Prabhupada, y ellos dos solos en el año 1975. I'm not going to read that because it's kind of a long narration and we're already out of time. Entonces, no voy a leer esa sección porque es una narrativa un tanto extensa y ya estamos un poco cortos de tiempo. And I do want to take a couple of minutes to talk about Srila Prabhupada's prayer to the lotus feet of Lord Krishna. También me quiero tomar unos pocos minutos para hablar acerca de la oración de Prabhupada a los pies del loto de Krishna. This poem was written in Bengali. Prabhupada wrote this poem in Bengali on, I think, September 13th, 1965. Entonces, Prabhupada escribió este poema en bengalí, esta oración a los pies del loto de Krishna, que escribió a bordo del Jaladuta en bengalí. Si no me equivoco, dice el 13 de septiembre de 1965. While he was in the middle of the Atlantic Ocean. Cuando él se encontró en medio del océano Atlántico. And we see, just as in his other poem that he wrote when he arrived in Boston. También en relación a esto vemos algo similar al poema que él escribió cuando él llegó a Boston. His sense of complete helplessness in the face of the task that he was undertaking. ¿No? Lo que podemos sentir allí es su sentimiento de estar totalmente desamparado en relación a la tarea que tenía por delante. And we can see in the prayer to the lotus feet of Lord Krishna two parts. En esta oración a los pies del Señor Krishna, que Prabhupada escribió, podemos encontrar dos partes, dos secciones. And we can see how these work together, especially when we look at it with the help of the analysis from Srila Sridhar Maharaj and Tripurari Maharaj. Y podemos ver cómo estas dos partes de la oración trabajan juntas, especialmente cuando las analizamos a la luz de lo que dice Srila Sridhar Maharaj y Srila Tripurari Maharaj. He opens by saying, Krishna tava punya habe pai. Entonces, la oración comienza diciendo, Krishna tava punya habe pai. E punya koribe jabi radha rani kushi habe dhruva ati boli tomatai. Okay, continue Maharaj, because I will say that you hold on. So, e punya koribe jabi radha rani kushi habe. He says, you will have good fortune only when Srimati Radharani is pleased. And he says, this is as certain as the pole star. Entonces, esta oración comienza diciendo, Prabhupada diciéndole a Krishna, oh amigo, tú vas a alcanzar buena fortuna cuando Srimati Radharani está complacida contigo. Y este punto es algo tan fijo como la estrella polar. And he addresses Krishna, Tava Punya Habe Bhai. Krishna, my dear friend. Entonces aquí Prabhupada se dirige a Krishna diciendo, Krishna Tava Punya Habe Bhai. Significa mi querido amigo, Krishna, Bhai. In English, we have a word for that. My brother, my friend, my buddy. Dice en inglés nosotros tenemos una palabra para eso que es algo así como mi hermano, mi amigo y mi buddy. Que es una palabra en inglés. Pero como se habla de un amigo que es muy cercano, muy íntimo. It's very intimate. No, algo muy íntimo. And in the first part of the prayer, Srila Prabhupada reflects on how difficult this task is going to be, but how much pleasure it will give to all the Vaishnavas. ¿No? Entonces aquí Prabhupada en su oración está reflexionando sobre qué tan compleja es la tarea que él tiene por delante, pero qué tanto placer va a dar a todos los demás Vaishnavas que él pueda ocuparse en eso. And he quotes a very famous verse from the Srimad Bhagavatam by Prahlad Maharaj. Y en ese marco, Prabhupada, en el marco de esta oración, él cita un verso muy famoso de Srimad Bhagavatam que habla Prahlad Maharaj. That helps us see the importance of
always serving our spiritual master in all circumstances. ¿no? El cual nos ayuda a entender la importancia de siempre servir a nuestro maestro espiritual en todas circunstancias. And so what he's doing here, what it looks like he's doing here is he's making a bargain, making a deal with Krishna. Entonces, lo que parece que Prabhupada está haciendo aquí en esta oración es que está haciendo un trato con Krishna. Están teniendo un tipo de trueque. And this is the kind of logic that one of his Priya Narmasakas, like Subal or Madhu Mangala, might use. Y este es el tipo de lógica que Priyanarma Sakas, tales como Subal y Madhu Mangal, van a utilizar en estos casos. And then, at the end, he says, Tomad milane bhayabar se shukapai go charane ghuridin bo kottavana chuta chuti banekai lutaputi seidin kabehabimo. Kottavana chuta, he says, Kottavana chuta chuti banekai lutaputi seidin Tomad milane bhayabar se shukapai. My dear friend, when I've done this, I'm hoping that once again, I'll be able to join you running through the pastures. ¿No? Entonces, cuando termina esta primera parte, Srila Prabhupada concluye prácticamente su oración y él cita la sección en bengalí, en donde le dice, mi querido amigo, cuando yo termine esta tarea de prédica que tengo, anhelo poder unirme contigo en los pastizales. Chasing the cows. ¿No? Persiguiendo las vacas. Playing games. ¿no? Jugando diferentes juegos como salto de rana y cosas así. And sharing lunch with you. Y compartiendo el almuerzo, la vianda contigo. So we see here the same mood as Harsha Rani's poem, which Srila Prabhupada very happily accepted and said should be broadcast throughout the society. ¿No? Entonces aquí en este poema de Prabhupada encontramos el mismo humor que se encuentra en este poema de Harsha Rani que leímos hace un momento atrás, con el cual Prabhupada estaba tan complacido y el cual Prabhupada ordenó que fuese esparcido y distribuido a lo largo de su sociedad, su misión. And that he also shared with his disciples when he would recall Krishna's lunchtime pastimes with his friends. ¿No? Y el que él también recordaba cuando él se absorbía en meditar en los pasatiempos de almuerzo de Krishna con sus amigos. And Srila Prabhupada noted in his diary when he wrote this poem that he said, today I have revealed my heart to my eternal companion, Krishna. Prabhupada, cuando él en su diario escribió este poema, él previo al poema le escribe, el día de hoy, o después del poema le escribe, el día de hoy he revelado mi mente a mi eterno compañero, Sri Krishna. So this wasn't something he wrote for publication. It was an intimate sharing of his heart with his dear friend Krishna. El punto es que este poema que Prabhupada escribió, por como acabamos de ver, no era algo que él escribió para que sea publicado. Más bien él estaba íntimamente compartiendo su corazón a su querido amigo Sri Krishna. And so sometimes when I hear devotees say when they might talk about some big plan that Srila Prabhupada had before he came to the West. Entonces, cuando a veces escucho a algunos devotos que están hablando acerca de algún gran plan que era el que Prabhupada tenía antes de venir a Occidente, I point to this poem and I say, here is Srila Prabhupada's big plan. ¿no? Entonces, cuando ellos hablan del gran plan de Prabhupada, yo apunto a este poema y les digo, aquí está el gran plan de Srila Prabhupada. Complete Sharanagati. ¿No? Donde encontramos Sharanagati completo, pleno. Complete dependence on Krishna. Donde hallamos una completa dependencia de Krishna. Yo, buddy, this is impossible. Again, Maharaj, that first part? Yo, buddy, this is impossible. Okay. Está parafraseando lo que Prabhupada dice en el poema, como tú, pana, esto es imposible, ¿no? La tarea que tengo por delante. But you're very smart. Pero tú eres muy listo, ¿no? Prabhupada le dice a Krishna.
Only you can make this happen. Solo tú puedes hacer que esto se dé, que esto ocurra. And if you do so, Srimati Radharani will be very pleased with you. Y si tú logras hacer eso, Srimati Radharani va a estar muy complacida contigo. And your life will become very fortunate. Y tu vida, Prabhupada le dice, Nitya Krishna se va a volver muy afortunada. So because of the strength of this mood, I close my book with this short paragraph. ¿No? Entonces, debido al humor de rendición, en este poema, yo te encerré mi libro con un breve párrafo. Bhava is characterized by longing. Longing, go ahead. Yeah, continue, man. Sorry. Bhava is characterized by longing well-deserved, arising as it does out of Shraddha and Sharanagati. Bhava se ve caracterizado por el anhelo, un anhelo bien merecido, el cual surge a partir de Shraddha y Saranagati. We see this kind of bhava in Srila Prabhupada. Observamos esta clase de bhava en Srila Prabhupada, whose surrender was not partial, but wholesale. Cuya rendición no era parcial, sino total. Glimpsing by his mercy alone the direction of his spiritual destination. Vislumbrando únicamente por su gracia en la dirección de su destino espiritual. May we all be humbled and fall flat in Sharanagati at his lotus feet. Podamos todos nosotros caer humildemente postrados en Saranagati ante sus pies de loto. May we be showered by Srila Prabhupada's infinite mercy. Podamos ser bañados por la infinita misericordia de Srila Prabhupada. And may we one day be called to share some of Krishna's ladus and kachoris with him. Y podamos algún día ser llamados a compartir alguno de los lados y cachoris de Krishna con él. Srila Prabhupada ki jai. Jai. La Bhaktivinoda Maharaj ki jai. Bhakti Pranaya Padmanabha Maharaj ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Jai Maharaj, thank you very much for your presence from Hawaii over there. Oh, thank you. All the devotees here are very joyful. They want, like you, to stop seeing you as starting to dance and celebrate the occasion. Like when you want to just dance when you were writing, so they want to stop the lecture and start dancing here. Excellent. It sounds like time for one of Padmanabha Maharaj's kirtans. Yes, yes, Maharaj. Yeah, I think that will be the moment now. So we will close with that. So Maharaj, thank you very much again. Thank you so much. Jai. Hare Krishna. Gaur Hari. Hari Hari Bol. Entonces vamos a estar aquí. Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Dinam Sankirtan ki jai, Krishna Balaram ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Mahotsav Srila Jiva Goswami ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Praman. Solo para seguir la instrucción de Bhaktivinoda Maharaj, vamos a terminar con un kirtan.